Hola a todos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en este episodio para ver la continuación del testimonio de nuestra hermana Magdalena. Si no has visto la primera parte, te vamos a dejar en la descripción el link para que pases a verlo. Así que agarren su café, prepárense algo, siéntense, pónganse cómodos y continuemos. Pues he pasado por muchas tormentas desde mi juventud. Cuando pues conocí al Señor, llegó la etapa en que pues ya me casé, fueron llegando los hijos. Sí. Y ya los hijos crecieron. Es cada etapa sí, claro. Vienen situaciones, cada llegada de un hijo, siempre van situaciones cambiando. Llegaron los hijos. Ahora pues ya llegaron los nietos, ya mis hijos todos se casaron, gracias a Dios, ya tengo nietos, y así fueron llegando cada situación. Sí, amén. Pero desde mi juventud, así el Señor me fue enseñando por su misericordia cómo es poder allegarse a Dios. Yo digo cómo aprendí cómo más allegarse a Dios en las situaciones difíciles. Sí. Como que las situaciones difíciles dicen, no, ay, ¿por qué, Señor? Pero eso nos ayuda mucho cómo allegarnos a Dios. Porque esas situaciones te hacen llorar. Sí. Y entiendes que sin el Señor no puedes hacer nada. Y entiendes que solamente el que te puede ayudar es el Señor Jesús. Claro. Cierto. Es el único que te puede ayudar. Y entonces la palabra te sirve mucho. Porque, como dice el Salmo 17, que por tus palabras me he guardado de las vías del destructor. Porque nuestro recorrer, nuestra carrera, como digo, en cada etapa de nuestra vida, el diablo usa cómo desanimarnos, cómo quitar nuestra salvación. Sí, hermana. Como le digo de la predicación que pues escuchamos, que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque el enemigo no los quiere quitar. Estamos en cada momento de peligro para que no los quite, usando esas situaciones. Él ve que te va a afectar. Sí. O te hace enojar y estás enojado y no eres feliz con tu salvación. Y empezamos a reclamarle al Señor por qué. Cierto. O muchas situaciones, o enfermedades, problemas, angustia, dolores. Pues le digo, ese canto me gusta porque dice, he pasado por tormentas, por el mar tempestuoso, he bogado. Pero como dice, sola jamás me ha dejado el Señor. Jamás. Ay, qué bonito. Si tú te allegas al Señor, jamás te deja. Pero como usando su palabra, amando su palabra, en situaciones difíciles, leer la palabra. Yo recuerdo que el hermano también me decía que cuando hay situaciones difíciles, lees, pero como que si no entendieras. Pero él me decía, lee, tu espíritu está comiendo. Y va a tener vida. Y va a llegar el momento en que esa misma palabra lo vas a recordar. Aunque parece que no lo entendiste, pero lo vas a recordar. Ay, así pasa. Y por eso, a mí también me ha pasado. La palabra del Señor, muy importantísimo. Aquí nos ha enseñado. Cuando yo llegué, tal vez ustedes han escuchado a mi esposo que luego dice Cristiano Light, que éramos Cristiano Light. Pues vamos a la iglesia, nomás vamos, te sientas, regresas, es todo, pues no. Pero no hay un cambio. Él es Cristiano Light. Y así veníamos nosotros como Cristiano Light de Estados Unidos. Y cuando llegamos aquí empezamos a escuchar que la palabra del Señor, comer la palabra del Señor, el ayuno, la oración, eso es lo que te va a hacer fuerte en el Señor. Sí. Y él decía que aprendiéramos a poner la palabra del Señor en obra. Sí, claro. Agarrar una palabra del Señor y que se cumpla en ti. Sí.
Por ejemplo, él nos enseñaba, porque nosotros pues también no sabíamos ayunar. Ajá. Sí. Es lo que quisiera yo que nos contara, sus experiencias con el ayuno, porque por así decirlo, en estos tiempos como que el enemigo como que mete en la cabeza, es que es muy pesado, ¿no? O hay gente que aún lo escuchándolo no lo entiende, Sí, entiende como que cierto. un sacrificio, o se la agarran por otro lado de que dicen, es que el Señor no ama el sacrificio, ama un corazón misericordioso y así. O como dice en Isaías, que es que ustedes ayunan, pero ayunan mal, Ajá. para sus propios deleites o así, Ajá. ¿no? Entonces, o usted sí nos puede comentar cuáles han sido los buenos beneficios del ayuno. Del ayuno. Muchísimo. Que nos cuente esas experiencias. Como les decía yo, cuando regresamos de Estados Unidos, éramos cristianos light. Sí. No ayunábamos cada mes o así, pero no, la verdad no. Y cuando llegamos aquí, pues el hermano nos empezó a recordar, a enseñar que era lo, ¿cómo se puede decir eso? Fundamento en nuestra vida como cristiano. Sí. El ayuno, la oración, la lectura. Y yo recuerdo que desde que llegamos en ese año, tal vez era como el 94. Sí, porque mi hijo, el más chiquito, tenía 1 año y él nació en 93. Sí. 1 año, sí, poquitos meses. Llegamos y fue que el hermano nos empezó a enseñar y desde ese tiempo empezamos a ayunar todos los domingos y por la gracia y misericordia del Señor nos ha ayudado hasta este día, hasta estos años de poder bueno, hacer esos gracias al ayunos Señor. todos los domingos a favor de Israel y pues ahí vamos incluidos nosotros y eso nos ayuda más aparte los otros ayunos. Pues recuerdo el hermano José era joven, fuerte, nos ayunábamos más. Sí. En una ocasión estuvimos aquí en el templo que estuvimos ayunando 7 días. 7 días. 7 días. El hermano Dios nunca nos mío. obligó, nunca nos ha obligado. Él dijo, yo los invito a toda la congregación, los que quieran. Y ya en el momento pues que ya dijo, vamos a comenzar mañana, pasen enfrente los que quieren entrarle a esa batalla. Y yo pues pasamos, dimos un paso, los que quieran y los que no quisieron se quedaron, pues se quedaron en su lugar. Pero el hermano nunca nos obligó. Sí, claro. Y yo le decía al hermano, yo sí tengo mucho deseo, pero la verdad tengo miedo. Sí, Y dijo el hermano, yo no te estoy diciendo que vas a ayunar los 7 días, comienza y el Señor va a decir hasta dónde vamos a llegar. Sí. Y comenzamos y con la ayuda del Señor. Les digo que en ese tiempo era más, eran las vigilias. Sí, sí. En esos 7 días comenzamos el ayuno, ya hubo culto, se fueron los hermanos, nosotros nos quedamos, estuvimos toda la noche. Sí. Nomás como a las 7 creo de la mañana salimos a lavarnos la boca y regresamos otra vez el segundo día y lo mismo el tercer día, así Sí. hasta que llegó, pues fue más de 7 días, 8 días, porque nosotros nos quedamos el sábado y el hermano se fue a la reunión. Ya ven que siempre se va los fines de semana y nosotros nos quedamos a seguir con mi esposo y los otros hermanos. Yo me acuerdo que a media semana una hermana pues ya se estaba y ya el hermano dijo si ella quería comer que comiera. Y así gracias al Señor nos ayudó. Pero sientes mucho gozo. Sí. Mucha alegría. ¿Por qué? Porque tuviste la victoria. El Señor te dio la victoria. Porque el hermano nos decía, vamos a vivir esta palabra que dice aquí, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces dice, puedes decirlo, no nomás leerlo, sino lo vas a poder decir. Sí. Y lo podemos decir. El Señor nos ayudó y fue algo muy bonito, muy bonito. Sí, porque le interrumpo tanto, para los ojos humanos, así terrenalmente dice uno, pues 7 días sin agua, sin comida, una gastritis segura, podríamos decirlo así, ¿no? Pero ya sabemos, haciéndolo, sabemos que pues el Señor Jesucristo toma control de todo nuestro cuerpo. Y después de esa semana, ¿qué vieron? ¿Qué cambios vieron? Muchos cambios. Se empezó a manifestar la presencia del Señor, tan bonito, tan bonito. Los cultos eran maravillosos, que no quisiéramos irnos
de este lugar. Sí. Se empezó a sentir la presencia del Señor. Hubo manifestaciones, lenguas, visiones. Muy bonito, muy bonito. Empezamos a experimentar. Muy bonito. Había hermana que empezaba a hablar así en lenguas, pero algo entendible, cantos celestial, podemos decir, porque el Señor tomaba a esa hermana y eran cantos celestial, muy bonito. Se empezaba a sentir la presencia del Señor, algo muy bonito que se empezó a sentir. Eso, los cultos, las predicaciones, como que empezamos a entender más la palabra del Señor. Sí. Y entonces ya los ayunos no eran, perdimos el miedo al ayuno. Le perdimos miedo. Sí. Ahora nosotros estábamos sobre el ayuno, no el ayuno sobre nosotros. Sí. Porque el ayuno está sobre uno cuando tienes miedo a ayunar. De que cómo no voy a comer, ¿no? Todo eso. Pero no, el Señor nos ayuda. Sí. Y pues empezó a darnos mucho gozo, mucha alegría. Empezaron a venir más a las reuniones. Ya el lugar ya no cabía. Sí. Empezaron a venir más, porque empezaron a oír. Y los que venían sentían. Había liberaciones, la presencia del Señor. Yo recuerdo que cuando venían muchas hermanas así de fuera, cuando empezaba la oración, tal vez ustedes miraron un video que subió a mi hijo que era no recuerdo qué año, que cuando estábamos bien apretadito, porque nadie quiere ceder su lugar, nadie quiere dar lugar a otro, queremos el altar y peleábamos por el altar, y aunque nos empujábamos, pero nadie se quería. En el altar todos querían estar ahí por la presencia del Señor que se sentía, que se sentía muy bonito. Y entonces empezaban a venir los hermanos, y cuando venían había liberación. Pues le digo, éramos cristianos y yo nunca había visto cosas así. Lo que sucedía. Y empezaban a venir, cuando se empezaba a orar por las hermanas, por los hermanos, un vómito por acá, vómito por allá. Y se liberaban y se iban muy feliz, alegre. Y platicábamos de eso, de lo que hacía, las maravillas que hacía el Señor y cómo el Señor nos daba ese poder de amén. Hablando de sobre el vómito. Claro. Porque, yo, ¿cómo se puede decir? Yo soy yo soy de la generación de hermano José. Yo soy de la generación de hermano José. Y platicábamos antes con el hermano José. Él nos platicaba que él era muy asquioso. Muy asquioso. Que él no soportaba las cosas porque era muy asquioso. Sí. Pero ya cuando en esas situaciones, cuando él se ponía a orar por las hermanas, vómito por acá, vómito por allá, porque se liberaban, salían los demonios. Y allí no existía el asco. Es lo que yo también me pongo a pensar, porque uno por más normalmente ve a alguien devolviendo todo en un viaje y pues se contagia uno, ¿no? Y el Señor nos daba el poder. No sentíamos asco, pues estamos ayudando, ¿verdad? Orando por cuando es una hermana, pues ahí estábamos ayudando cuando el hermano nos pedía que ungiéramos donde teníamos que ungir, cuando se trataba de mujeres, pues ahí estábamos y el demonio se alborotaba y empezaba a sacar espuma, a vomitar, vomitaba, pero delante nosotros vomitaban para acá y para allá y no nos daba asco, el Señor nos daba ese poder, pues digo, al hermano ni cuenta se daba del vómito, todo eso. Sí, porque por más a veces el olor llega. Sí, el Señor nos empezó a bendecir, y pues aprendí que en situaciones difícil teníamos que recurrir al ayuno. Por ejemplo, hay un paréntesis, por ejemplo, en cuestión a eso, ¿no? Que yo he escuchado o hemos escuchado así a veces cuando hay personas que tienen problemas con los demonios y que han ido con otros pastores para que oren por ellos y nada más no pueden. Entonces, por lo que nos está contando, o sea, hay mucho poder cuando nosotros usamos del ayuno, de la oración. ¿Qué experiencias así? Porque me imagino que sí vinieron, me contaban a mí que venían personas ya muy endemoniadas. Sí. Que ya tenían una fuerza, de los demonios pues que tenían dentro, tenían una fuerza exagerada. Sí, era una potestad más grande. Más fuerte.
Sí, en una ocasión era una joven, muy delgadita la muchacha. Y estábamos entre la hermana Sol y yo agarrándola, pues nos levantó. Dios mío, a las la estábamos, sí, para que el hermano orara por ella y la estábamos sosteniendo. Ajá. Sí. Y pues cuando hizo así nos levantó. Dios mío. Sí, pero pues ahí el hermano empezó a orar. Ajá. Pues no vamos a decir, ¿verdad?, que es el ayuno el que tiene lo que hace, sino el Señor nos dio ese mandamiento. Escrito está en su palabra. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y si obedecemos, pues el Señor nos respalda. Claro. Fue cuando yo empecé a ver todos después de eso de 7 días. Sí. Empezamos, aunque los domingos, no faltaba los domingos. Sí. Los miércoles, los domingos, y después de esos 7 días, pero ya cuando sabíamos que iban a venir endemoniado, el hermano José nos decía, pues viene, ya empezábamos, semana a semana, o las reuniones, que vamos a tener la reunión de 15 días, ayunos, suplicándole al Señor, y tomábamos el ejemplo de la palabra del Señor que hizo la reina Esther, de 3 días de ayuno. Sí. Y pues sobre eso nos paramos en la palabra del Señor para pues con los ayunos. Y también nos poníamos, ayunos 15 días, un mes para las reuniones. No de corrido, así que empieces un mes, acabes un mes, no. De todos los días, comes en la tarde. Sí. Hasta que se llegue el día de la reunión. Y el Señor nos bendecía, nos ha bendecido. Tal vez mucho, ¿verdad? Nos miran por internet ahora que sube. Tal vez dirán, ay, esas hermanas qué feo hacen, o cómo lloran, cómo gritan. Pero es algo tan que sientes, no puedes explicar. Por ejemplo, hay en esa parte, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, o sea, nos toca o más se ven las mujeres, cuando las toca con su Espíritu Santo, o sea, van de aquí para allá, de allá para acá, como que se cumple lo que dice allí en Hechos 2, cuando dice que la gente ahí, los que estaban ahí viendo, decían, no, pues que estos están llenos de monstruos, están borrachos que andan de aquí para allá. Sí, pero es algo que se experimenta muy bonita, una experiencia muy, muy bonita que no puedes explicar, quieres llorar, sientes gozo, sientes alegría, sientes algo muy bonito, que pues te miran llorando, te miran que haces todo, pero no saben lo que sientes. Sí, amén. Te burlarán, te criticarán, pero no saben lo que sientes. En la última reunión, que igual, bendito sea el Señor, hubo mucha manifestación del Señor. Había varias hermanitas que yo estaba allí en la cámara grabando, y cuando de pronto así de la nada, o sea, veía que se caían y dije, oye, ya se pegaron, pero empezaban a como que hacerse así, como que si echarse agua, así, no sé. Cuando terminó la reunión, les preguntaba, oye, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Porque te vi que estabas orando, y cuando de pronto vi cómo te empezaste a hacer así y a llorar. Y varias de ellos me dijeron, es que vi bastante agua y empecé a sentir bien hermoso, y unas me dijeron, es que no sé cómo explicarte, cómo decirte, cómo se siente. Sí. Pues le digo, después de eso, que pues siguieron los ayunos, pero fueron esos 7 días. Después de eso empezó pues más la palabra del Señor, podíamos entender más, sentir la presencia del Señor, las reuniones. Fue por eso que ya el hermano pues buscó con la ayuda del Señor allá arriba, para allá más amplio. Empezaron a venir más hermanos y ya siguieron, pues seguimos con los ayunos para la reunión. En cada reunión son los ayunos. Sí, es cierto, hemos perdido ya más fuerza físicamente por nuestra edad, ¿verdad? Claro. Pero con la ayuda del Señor, ahí vamos, porque yo he visto mucha bendición con eso. Yo vi esa experiencia, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo observé, cómo fue el Señor bendiciendo, ¿no? Como dices, en las reuniones empezaron a ver manifestaciones, visiones, liberaciones, sanidad. Sí. Muchos que venían endemoniados. Muchos, cosas tal vez ustedes, y fueron, siento libre, todo eso, todo es el Señor. Muchas, porque a mí luego me platicaban muchas hermanas jóvenes de las visiones que veían, cómo veían. En una ocasión estábamos
ayunando 3 días en el mismo, ya aparte ya habíamos ayunado para la reunión, pero comenzamos viernes, sábado, hasta el domingo comimos. Ajá. Y recuerdo que el sábado ya estábamos como muy cansados, hambre o sed, no mucho, pero muy cansados. Sí. Me acuerdo que era el hermano Lorenzo, estaba dirigiendo. Y también él dijo pues que ya se sentía muy cansado. Entonces dijo, vamos a orar. Por eso también es tan importante la oración, el ayuno, la oración y la palabra del Señor, la lectura. Porque la oración te da mucha fuerza. Yo lo digo por experiencia. En las vigilias o en las reuniones, cuando estamos en ayuno, que ya está muy cansado el cuerpo, empieza la oración. Se va el cansancio, llega la fuerza, la energía que el Señor nos da, la oración. Pues es tan importante el ayuno, la lectura, la oración, porque la palabra del Señor te hace recordar, recuerdas la palabra y esa misma te da fuerza. Ahí recuerdo que le digo de esa que empezamos a orar. Y entonces una hermana miró que llegaron 2 hombres vestidos de blanco con canastos de pan. Sí. Y se metieron y fueron hasta el altar y lo pusieron en el altar y dijo, coman, agarren, coman. Y dice que muchos agarramos pan y empezamos a comer, que ella dice que hasta sintió el sabor muy rico del pan, un sabor de, no sé qué le ponen al pan, pero un sabor muy rico, como si fuera, no sé si ustedes han comido pan francés, ese sabor muy rico, muy rico. Dice que así sintió en su paladar, o de mantequilla, de no sé qué, un sabor muy rico sintió el pan. Ya se me antojó. Y agarramos pan. Dice que vimos que comimos en esa oración. El Señor nos bendijo, pero nos dio una bendición. ¿Dónde estamos los que no teníamos fuerza? Agarramos fuerza, oramos, cantamos, danzamos, brincamos, lloramos. De todo. Creo que se pasaron 4 o 5 horas y nos sentimos. Ay, gloria a Dios. Dios mío. Esa ha sido la experiencia. Bonito. Tocan del ayuno, tocan de la oración, tocan de la lectura. Eso ha sido la experiencia. Y en cuestión de las vigilias, por ejemplo, ¿hasta qué horas la hacían? Porque me dicen que a veces ni dormían, ¿no? Sí. Pues antes era hasta las 7 de la mañana. O sea, toda la noche hasta las 7. O ya Y no comíamos tampoco los sábados. Hasta el domingo. Sí. Y después pues a veces eran a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Depende cómo nos bendecía el Señor, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero los hermanos que venían regresaban gozosos, nadie se quejaba que no comían o que no dormían. Todos se iban bendecidos. Muy contentos. Y gracias al Señor por esos ayunos, por esas vigilias, por lo que nuestro pastor nos enseñó a separarnos, cómo buscar al Señor fuera de nuestra casa, de nuestra cama, de nuestro... Aprendimos muchas cosas. Muchas cosas aprendimos. Aprendiste hasta apreciar un petate. Sí, pues allá porque también. ¿Quieres un petate? Si pudiste lograr tener un petate, qué privilegio. Porque si no, pues te quedabas en el banco sentado en el piso. Me daba risa con una hermana que apenas vino de allá de California, la hermana Merisa. Meri, sí. Me daba risa con ella porque nos contaba su abuelita que terminó el culto y todo, y le decía a su abuelita, abuelita, ¿dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? Preguntaba. Y su abuelita decía, mira los petates, ese es el hotel, ahí está el colchón. O sea, pero Dios bendito sea el Señor. Ella me contó su abuelita que se fue muy gozosa, que se fue muy bendecida. Y es que se ve mucha la diferencia en cómo es que se lleva todo esto aquí, que con toda esa devoción y todo, porque por ejemplo yo ahorita el tiempo que estuve allá en México visité varias iglesias y no, se siente todo muy hueco, sí, como si fuera un club social, como que demasiado, ya di que para las iglesias parecen más como si fueran comedia, los pastores lo toman todo a risa, como para entretener a la gente. Ya no guardan esa santidad. Ya no es lo mismo. El ayuno, por así decirlo, que aquí se hacían el ayuno todo, los 3 días. Yo ahí de los que me decían
que apenas ir hasta las 10, 11 y a comer. Y a comer luego. Entonces, pues el Señor, por medio de eso, le digo, nos ha bendecido mucho. Nos enseñó cómo rebajarnos. Es quitarte de tu cama. Sí. Aprendiste a bajarte de tu cama. O sea, nos bajó para poder caminar delante de Él. ¿Cómo es allegarnos a Él? Sí. ¿Cómo es allegarnos? Sí, así, hermana, por medio de ese ayuno, la oración, la lectura, la vigilia. Entonces empezamos a aprender. Te digo, si consigues un petate, qué privilegio. Te sientes muy privilegiada poder conseguir un petate. Como que se empieza a valorar más el hecho de que hay personas que no lo tienen, y nosotros teniéndolo hay que valorar cuando no lo tenemos, ¿no? Pues sí, y entonces empiezas a valorar. Un petate lo valoras. Sí, claro. Y un vasito de agua. Ya no, tu cuerpo ya no está pidiendo refresco, ni está pidiendo nada, un vasito de agua. Entonces valoras y le das gracias, agarras el vaso de agua. Gracias, Señor, por esta agua. Entonces estás agradecida por el vasito de agua. Ya no desprecias la comida. También. Sea lo que sea que se pudo preparar, gracias a Dios, aprecias la comida, aprecias el vaso de agua. Ya no te acuerdas de los refrescos, ya no te acuerdas de eso. Sí, cierto. Sí. El Señor así nos ha enseñado a caminar. Con el ayuno, con la oración, con la lectura, las reuniones, las vigilias. Es algo que nos da vida. Nos empezó a dar vida, las manifestaciones de su presencia, las visiones que veía nos alentaba, porque te digo que la semana me platicaba, yo vi esto, yo sentí esto, como está la del pan. La hermana decía, yo vi, dijo en la oración, que este lugar se llenó de agua. Otra hermana que dijo que vio que una manguera venía y empezó a regar, llenar todo de agua. Muchas cosas, muchas experiencias. Otra hermana me platicó que vio, dice que ahí donde está el púlpito arriba, hacia arriba, miró como que ahí no había techo, sino que vio a alguien vestido de blanco sentado mirándonos. Muchas cosas, muchas cosas que se ha visto. Eso nos ha servido el ayuno, la vigilia, la oración, la lectura. Y en mí, en lo personal, pues aprendí que el ayuno, en cada situación difícil, el ayuno, el ayuno de 3 días, te ayuda el Señor, te mira el Señor. Y es que va con lo que dice el salmista, que el corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. Y también me recuerda donde dice que el que fuere ensalzado será humillado, y el que fuere humillado el Señor lo va a ensalzar. Exactamente. Sí, porque cuando ya llevas 3 días sin comer, ya no tienes ganas ni siquiera de crítica. Sí, no, a veces que lo único que quiere uno es dormir, comer bien y ya. No, aunque te hagan enojar, no te enojas. ¿Por qué te vas a enojar? Lo que quieres es un vasito de agua o comida o... Sí, cierto. Pues es la forma en que el Señor... ya no se hace esa defensa, ¿no? Como que, por ejemplo, lo que decía el Señor, que si pones la mejilla derecha, que te donen la derecha, pon la otra. Entonces ya uno esa capacidad, ya no hay como ya te vuelves pegarlo, humilde, así. Te humillas. Se humilla a uno, sobre todo. Por eso dice ahora que al solo sabio Dios sea la honra y la gloria. Al solo sabio Dios. Él en su sabiduría sabe que eso lo necesitamos. Por eso nos los da. No es nomás porque el Señor quiere que no comas, que no bebas. No, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Porque nos enseña muchas cosas. Como te digo, aprecias un vasito de agua, ya no un refresco, un vaso de agua, aprecias y le dices gracias, Señor, porque voy a tomar este vaso de agua, gracias por esta comida, aprecias y miras a tus hermanos alrededor que están en la misma situación, en ese ayuno, los aprecias porque ves su sed, su hambre, su cansancio, pero con todo y eso están ahí esperando la bendición. Empiezas a amarlos, a apreciarlos. Todos se vuelven uno mismo porque al final todos están en la misma condición en ese momento. Se hace como que unánimes con lo que dice la escritura, que unánimes sintiendo lo uno, lo mismo que los otros. Entonces se hace más esa armonía, más no te importa si te hizo algo esa hermana o ese hermano en ese momento. Ya no ves nada, ni te acuerdas, ni sientes, lo ves tan
insignificante, vulnerable como tú. Y dices, lo aprecias mucho. Empiezas a sentir un cariño, un aprecio. Sí. Así. Y luego el gozo, ¿no? Me acuerdo que muchas veces a mí me ha pasado cuando terminan las confraternidades o así, yo como que me siento muy contenta y como dice usted, a veces sin todavía ni comer, sin todavía nada y muy contentos andamos ahí sirviendo y todo. Sí, es ser muy hermoso. Bendito sea el Señor porque, o sea, usted desde el principio tuvo muy buena esa escuela y que con ayuda del Señor, pues hay que seguir en eso. Sí. A mí también me admira mucho cómo es que usted, o al menos no sé cómo lo mida usted o cómo se sienta en cuestión de que el Señor le dio ese don bonito también de como de pasar a predicar. Porque, o sea, hay mujeres que no tan fácil se prestan para hacer eso. Ministra la palabra para del ministrar Señor. La palabra de Dios. Y muchas de las ocasiones que nosotros la hemos escuchado o así, que la han subido, tanto aquí la que hemos escuchado aquí en el culto, o que a veces va a reuniones así o cuando visita a los hermanos. Ajá, exactamente. Pues solamente por la gracia del Señor. A mí me da mucho miedo. Cada que voy a pasar, digo, Dios mío. O me da mucho miedo, pues, pero solamente lo hacemos cuando no hay un hermano, cuando no hay cuando el pastor no está, o cuando no hay un ministro, o ya cuando el hermano José me dice empieza, o pues obedecemos en hacerlo. Pero todo fue por la instrucción del Señor, porque digo, todo ese cambio empezó a ver después de eso. Empezó a haber mucho cambio y el hermano José pues nos empezó a instruir. Él siempre nos dijo, no es que nosotros vamos a tomar autoridad sobre los hombres, no, sino vamos a hacer ayuda. Vamos a hacer ayuda como en situaciones que no está un ministro, no está un hermano, o el hermano ya saben que él pues siempre trabaja mucho, tiene que salir cada reunión, es fines de semana. Sí, o entre semana a visitar a los hermanos, todo. Y él nos decía pues que ya estemos listos, por ejemplo, si no hay alguien, porque antes pues no había nadie, pues nomás llegábamos, medio orábamos y ya nos íbamos. Sí. Y él nos decía, ¿qué no saben cantar? ¿Qué no saben qué se hace aquí? ¿Qué no saben leer? Sí. Y pues ya eso se hace, y entonces ¿qué esperan? Nos decía. ¿Y a usted le salió de usted misma subir o cómo fue? No. El hermano José nos empezó, nos dejaba tarea en ese tiempo, en esos años. Sí. Él daba culto, un día era para los hermanos, luego el otro culto era para las hermanas. Veníamos todos, pero iba enfocado para las hermanas, enfocado para los niños, así. Y ya después él nos decía, por ejemplo, cuando era día que se enfocaba a las hermanas y nos dejaba tarea. Y decía, para el otro miércoles, por ejemplo, si era miércoles que nos tocaban, para el otro miércoles pasan a explicar lo que aprendieron y el texto que les dejé de tarea. Y así empezamos a pasar todas las hermanas. Y ahí pues nos fuimos quedando, así hasta que pues así nos fuimos quedando. Empezaron a ejercitarse en eso. Y ¿cómo te puedo explicar? Nos fuimos quedando, otras ya no pasaban. Y así pues nos fuimos quedando así. Sí, fueron como seleccionando ya hasta que poco a poco fueron pasando, ¿no? Y ya que los que demás no podían o no querían, pues al final las que quedaron. Y ya nosotros nos quedamos así. Pues la hermana Sol, estaba otra hermana también que ya se fue, que se llama Luisa. Sí. La hermana Adris, Adriana. Sí, que nos daba a nosotros culto de niños, ¿no? Pues también así, la hermana Adriana, la hermana Sol, la hermana Luisa, se llamaba la hermana. Pues yo, y así nos fuimos quedando. Ya después, ya al paso de los 3 años, yo recuerdo que son 3 años que estuvimos así, entregando nuestra tarea y pasando pues a explicar. Primero pues teníamos mucho miedo. Cómo explicar, cómo pues pero eso mismo pues el ayuno, la lectura nos ayudó. Eso mismo nos ayudó a leer y pues a orar, Señor, si me pasan, ayúdame, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Así. Y ya después ya el hermano decía, tú vas a empezar el culto, decía una hermana, y tú vas a pasar pues a predicar. Y así nos fue enseñando hasta que aprendimos así. Ay, qué bueno, hermana. Ya, gracias al Señor, imagínate. ¿Qué tiempo lleva así pasando ya así cuando
cubriendo, por así decirlo, cuando a veces no viene el hermano así. ¿Qué tiempo tendrá de eso? Ya ni me acuerdo cuántos años, señor, pues sí, ya son. Sí. Porque de bautizada dice que ya lleva, ¿cuántos? 42. 42, ajá. Sí, 42, porque me bauticé el 3 de enero del 82. Del 82, ajá. Sí, 42. 42 años. Y entonces más o menos pasando fue como ya después de que se vinieron aquí, ¿no? Sí, y conocieron al hermano José y ya todo. hasta como el 1994 llegamos acá, que regresamos con 93, 94. Ajá. Y ya pues pasaron años, entonces ya más. Ajá, sí. Ay, no, mi hermana, qué bonito, ¿no? Gracias al Señor. Recuerdo también que el hermano Jorge nos comentaba una vez cuando estábamos platicando que su papá murió cantando o algo así. Sí, mi papá. A ver, papá. cuéntanos cómo fue eso. También mi papá fue muy temeroso del Señor. Él siempre trató de buscar al Señor, a pesar de que no sabía leer, pero aprendía los cantos, se memorizaba los cantos. Y yo estaba muy enfermo ya, muy enfermo. Y pues nadie lo estaba cuidando. Y todos se fueron pues a sus quehaceres, creo, o a la iglesia, no sé dónde se fueron, y se quedó solito. Sí. Y ahí estaba, dice el hermano José, que él llegó ahí en la casa de mi papá, pero mi papá ahí debajo de la cobija estaba pues con su dolor, pero él cantando. Él estaba cantando. Mira nada más. Sí, qué bonito. Sí. Pues solamente digo, el Señor es el que nos puede ayudar. Si también nosotros nos prestamos a amar al Señor. Por ejemplo, cuando nos empezaron a decir que el ayuno es bueno, nos va a ayudar, aunque éramos cristianos light, pero empezamos a ayunar y yo vi que eso fue bueno. Ajá. Y me empezó a ayudar. Pues seguí y así que aprendí, pues les digo que en cada situación es difícil, usaba eso, he usado eso y el Señor me ha ayudado. Pues como le digo a los hermanos, ¿verdad? Que lo que estamos comentando, platicando, todo es para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Sí. Y para decir lo que Dios puede hacer o lo que Dios hace. Sí. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo, Él nos oye, Él nos ve. Sí, amén, y tiene todo el poder para ayudarnos si nos allegamos a Él. Pues su palabra dice, allegaos a Dios y Él se va a llegar a vosotros. Sí. Pero pues no podemos allegarnos así como estábamos llenos de suciedad, cosas que no están bien. Que no están bien. O siendo cristianos, como decías. Pues no, por eso, pues es muy necesario el ayuno, porque eso te ayuda a ir quitando lo malo. Y en cuanto al ayuno, hermana, por ejemplo, yo tengo una duda. Es en el ayuno que hizo usted de 7 días, ¿eran los 7 días completos sin comer nada? Sí. Entero el día y la noche. Ajá. Tomar agua. Estábamos en el templo. No tomamos agua. Nada. Ni comimos. Sí, porque bueno, yo tengo entendido que también está él donde hay una hora de sacrificio, ¿no? Donde se entrega el sacrificio a las 3 de la tarde, a la hora de la comida. Pero, o sea, esos completos. Nuestra meta fue 7 días. Ajá. Así que comenzamos, como nos dijo el hermano José, vamos a comenzar, no sabemos dónde vamos a llegar. Sí. A lo mejor a medio camino, y si quieren firmen su testamento, y nos decía, y porque no sabemos a dónde vamos a llegar, pero lo que sabemos es que vamos a comenzar. Sí. Pero nuestra meta era llegar los 7 días. Los 7 días. Ajá. Pues sí, no. Y era día y noche. Ajá. Porque estábamos de noche también, no dormíamos. Sí. Estábamos en la noche, pues estudiando. El hermano nos decía, lee ese libro, al otro lee este libro, lee así, y ya al día pues explica esto, y así nos las pasamos los 7 días. Sí. ¿Se acuerdan cuando mi esposo dice que él al tercer día que salió sentía que ya flotaba? Sí, que pensó que ya había bajado, dice. Y no es cierto, estaba igual, decía. ¿Cierto? Se sintió liviano, que no había comido nada. Dice que flotaba y dice, yo creo que estoy bien delgado, yo creo que ya ha de ser un hueso mi cara. Dice cuando llegó a su casa se vio y dice, ay, pero estoy igual. Sí. Ay, Dios mío. Pues sí. Sí, unas experiencias muy hermosas que han tenido a lo largo de la carrera, ¿no? Sí.
Y muchas veces nosotros como jóvenes que apenas empezábamos, los que apenas quizás se bautizaron apenas, no sé, hace un año o recientemente, muchas veces pensamos, ay no, de aquí a llegar hasta cuando me muera, porque hicimos un trato con el Señor que íbamos a servirle hasta que fuera el final de nuestros días, hasta que Él nos recogiera. Y muchos dicen, no, qué difícil, si apenas con un poquito y ya no puedo, no, de aquí a llegar a 40 años de camino más, 40, ¿no? O sea, 42 exacto, con los hermanos. Por eso, como nos decían hace rato en la predicación, no disfrutamos de nuestra salvación. No la disfrutamos. A veces, muchas veces se juzga al hermano que es rígido, que es así, pero eso nos ayudó mucho a nosotros. Nosotros no vimos que eso era rígido. Eso aprendimos, nos gustó, nos ayudó, vino mucha bendición detrás de eso, porque el hermano nos enseñó a leer la palabra, a orar. Él siempre nos decía, somos oración andando, nos decía él, oración andando, porque donde quiera que andemos debemos de estar orando, somos oración andando. Eso todo nos ayudó a nosotros, nos ayudó a mí muy especialmente, me ayudó muchísimo, como les decía, de la carga de mi hijo. Me ayudó, sí es cierto, ahí está mi hijo, salgo con él, a veces batalla cuando salimos, pero ya no es carga, ya no es, sino es algo que pues tal vez nunca lo van a poder entender porque nunca lo sintieron. Sí, claro. No, pues sí. Pero ya sí, hermana. Es un privilegio que nos ayudó y eso me ayudó mucho a mí, como les digo, en cada situación difícil, como dice el canto, he pasado por tormenta, pero aprendí que eso, el ayuno, sí. Cuando hay situación difícil, temeroso, el ayuno, recurrir al Señor, el ayuno, sí. Y nos ha beneficiado, nos ha ayudado la oración, la lectura, la palabra del Señor. Pues yo sí le doy muchas gracias al Señor. Gracias a Dios. Porque me tocó tener un pastor. Sí. Sí, tuve esa escuela. Sí, claro. Y pues usted como ¿qué recomendaciones nos daría a nosotros y a la audiencia que nos está viendo, los jóvenes? A los jóvenes sobre y de todo. ahí también a los matrimonios o también a los hermanos que ya igual están en la carrera, así como usted, ¿no? Que ya han avanzado de algo de tiempo. ¿Qué recomendaciones nos daría para que sigamos en el camino del Señor y no nos apartemos? Y también que nosotros lo veamos, como decía en la predicación, como un gozo y disfrutar de nuestra salvación. Pues, como les dije, esas son las bases. Sí. El ayuno, que el diablo no quiere que hagas, porque sabe lo que viene. Sí. Si el hermano no nos hubiera animado, porque pues él va adelante y nosotros vamos atrás. Sí. Es así. Yo siempre así lo vi. Porque aún en las oraciones, en todo, siempre el hermano iba adelante. El hermano iba adelante, como que él abría camino y ahí vamos nosotros. Sí. Si el hermano no nos hubiera animado, si nuestro pastor fuera pues un flojo, o como sí, pues descuidado no flojo, pero pues miedo al ayuno, ¿no? Ándele, ajá. No nos hubiera animado en hacer eso, pues no nos hubiéramos animado a hacerlo y nunca hubiéramos experimentado lo que sintieron. Eso, ni disfrutar, ni sentir, ni ver. Y hubieran visto lo que vieron también. Pues eso, comenzar a buscar la presencia del Señor. Si no lo hicieron, si ya llegaron a edad así y no experimentaron eso, pues buscar, porque el tiempo se acaba. Sí, hermano. Y los jóvenes es muy importante buscar tener ese contacto directo con el Señor. Yo siempre le digo a los jóvenes con quien puedo hablar, ese trato o contacto directo con el Señor, que tú puedas sentir la presencia o al sentir al Señor, porque eso te va a ayudar muchísimo. Eso te va a ayudar. Sí, es muy demasiado cierto. Te va a ayudar en momentos difíciles. Tú no puedes dejar al Señor. Y el Señor tampoco te deja. ¿Se acuerdan de la palabra tan preciosa, hermosa del Señor que escuchamos el lunes pasado? El lunes pasado, que dice que el Señor nunca nos deja. Ay, creo que aquí está. Ay, si tú puedes leerlo, claro. Porque no tengo lente. Ahí en San Juan, capítulo 10, el verso 28. El 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano.
Nadie les arrebatará de los mi va a mano. poder arrebatar de la mano del Señor. Sí. Sean jóvenes, sean mayores, Sí. nadie. Ay, me gustó mucho a mí cuando el hermano Avi estaba leyendo eso. Nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Señor cuando tú te agarras del Señor. Sí. Así, de esa manera. Sí, en el ayuno, en la lectura, en la oración, en la vigilia. Gracias al Señor. Yo así también le doy muchas gracias al Señor. ¿Verdad que si usamos la tecnología, así se dice, todas estas cosas, claro. en este tiempo, si lo usamos para bien, nos ayuda para Bastante. bien? Claro, sí. Hay veces en situaciones que a veces no puedo salir a la vigilia por situaciones, a veces que no encuentro con quién dejar a mi hijo o llevarlo, veo que en ese lugar no hay espacio, no se puede. Sí. Y pues estás desde ahí mirando la transmisión, horas, miras la predicación y aún puedes sentir. Se goza uno. Sí, es cierto, puedes hermana. sentir todo eso. Y así puedes vivir. Eres joven, eres viejo. Por eso también la palabra del Señor dice el Salmo: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni tampoco su simiente que mendigue pan. Dice, pero no ha visto justo desamparado. ¿Qué dice aquí? Nadie los va a arrebatar de mi mano. No. Y si el Señor lo dijo, es porque así es. Sí. Pero siempre y cuando hagas lo que Él te dice. Cierto, hermana, gracias por el consejo. Y sí, es cierto. Sí, porque en muchas ocasiones los jóvenes o nosotros a nuestra edad no vemos esa importancia. No vemos la importancia del ayuno, no vemos la importancia de la lectura. Entonces, descuidando esas cosas importantes que lo hacen a uno un cristiano auténtico, es donde se empieza a desviar uno. Es donde en vez de ver la predicación o así en el teléfono, se ven otras cosas. Cierto. Y se pierde uno. Y en sí, como dice la escritura, que el Señor le interesa tenernos en sus manos, para que también nosotros cuando seamos grandes, también seamos hermanos así que sean de edificación. Así como todo lo que usted nos está contando, como su vida, la vida del hermano José, como su forma hermosa de buscar al Señor con esa intensidad, ha sido de mucha bendición para todos. Mucha bendición. Sí. Es muy importante. Para los jóvenes, yo les digo que es tan importante y lo pueden hacer, que se memoricen salmos, texto, porque tienen la memoria fresca, limpia, nueva. Porque yo cuando era joven, yo me memorizaba salmos, texto. Y ahí tantito, hermana, y ahora sí que presúmanos o díganos cuántos salmos usted se sabe así en total. Ay, pues no sé, pero sí, se memorizaba muchos versículos. Y cuando está uno joven se puede memorizar más. Yo me acuerdo que me memoricé ese Salmos 8 y me gusta mucho. El Salmos 8, desde que yo era joven. Sí. Y muchos salmos, pues varios salmos. Sí, desde allá para acá, pues cuánto no tiene de palabra en su mente. Pues a veces al paso del tiempo, como van llegando. Por eso les digo que mientras es uno joven, puedes más. Dicen, ay, yo soy joven, yo no tanto, o no puedo. No, cuando estás joven puedes más memorizarte palabras del Señor, textos, salmos, te puedes memorizar porque tienes más tiempo. Y ya pues ya uno se casa, ya al marido tenemos que atenderlo, los hijos, llega el hijo, el quehacer de la casa, y es otra responsabilidad. Claro. Sí, corro a agarrar mi Biblia y pongo mi Biblia en mi mesa y lo abro, y ahí cuando quiero memorizar mi texto, y lo repito, y voy, hago otra cosa, y regreso, y lo repito, pero ya no es tan fácil como cuando era joven. Y pues yo les recomiendo a los jóvenes, memoricen ese texto, salmos, lo van a aprender. Dicen, no puedo, es que no le intentan. No, también. Pero si le intentaran, le van a encontrar mucho sabor. Exactamente. Y les va a ayudar mucho en su vejez. Cierto. Les va a ayudar ese texto, esa palabra de Dios, ese salmos. Los va a ayudar, porque cuando van a llegar, que ya llegan en situaciones difíciles, ya de viejitos, que por problemas, que de matrimonio, de hijos, no puedes dormir. ¿Y qué haces? Salmos, texto. Para tranquilizar, para ayudar. Cuando llegan situaciones difíciles, pues yo les digo a los jóvenes, pueden, empiecen desde ahorita
memorizar. Y busquen la vigilia, búsquenle sabor a la reunión, a la vigilia. Sí. Búsquenle sabor y van a ver que el Señor se lo va a dar. Sí, ahí se va a manifestar más en la vida de uno. Sí. Y ahí van a sentir ese contacto directo con Dios, sí. Que van a amar al Señor. Sí. Y no lo van a dejar, y por eso dice, y nadie los va a poder arrebatar de la mano del Señor. Y dice también el Salmos 121, que Él es nuestro guardador. Sí. El Señor es mi guardador. A que decía mi sombra, mi mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces Él nos va a guardar. Es tan real ese Salmos. Te digo que también me gusta. Sí. Bueno, ya. Sí, hermana. Platicará tantas cosas, las experiencias de mi vida con el Señor. Es alegría, es gozo. Sí es cierto, te hacen enojar, te sientes mal, pero luchas y se va. Y se va y vuelves a obedecer lo que dice Tesalonicense. Está siempre gozoso. Te gozas cuando te aprendes un salmo, te gozas cuando te aprendes un texto, te gozas. Ay, la predicación. Sí. Te gozas. Eso, encontrando esa bonita comunión con el Señor, porque la mayoría, como no, de los jóvenes, así por ejemplo, tanto de los que vienen nuevos o los que ya nacen aquí, como que no buscan, lo de que dice usted tiene mucha razón en eso, que no buscan esa comunión directa con el Señor para que se encienda esa chispa. Cuando pasa eso es cuando ya uno le encuentra todo ese sabor que el Señor nos da, ese deleite. Incluso hay muchas predicaciones en los canales de la iglesia, en las páginas de Facebook, hay muchas predicaciones de los hermanos, ¿no? Cuando se transmite también los cultos, escucharlas y llenarnos de su palabra. Y como dice usted, más ahorita en este tiempo que estamos jóvenes, podemos retener mucha palabra del Señor. Entonces creo que es muy bueno aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, claro. Y que vean las predicaciones, que vean las transmisiones, que escuchen palabra del Señor, que lean, que se aprendan salmos. Sí, y es que solamente así yo siento que ese te va a dar gozo. Sí, exacto. Aparte de que el Señor va a levantar más gente para su obra. También. Para su obra, exactamente. Señor. Obreros que de verdad así, a mí me entusiasma mucho, por ejemplo, su vida de usted, el hermano Carlos, el hermano José. Sí. O sea, ejemplos a seguir de que tú los ves, como la forma en que predican, la forma en que viven. Y, o sea, hasta como que te inspiran. Sí, te influyen mucho en ti porque dices, si ellos pueden, yo también voy a poder. Como que se antoja esa vida hermosa que se lleva, que orar por por el otro, o sea, una vida en verdad muy hermosa. Que solamente así como usted, los consejos que nos dio, así solamente podremos obtenerlo. También les recomiendo mucho que a todos los que nos oyen o los que nos miran, que vean esa predicación que... no recuerdo cómo se llama, pero es de que el diablo vuelve a atrapar. Sí, creo que recuerdo que se llama Esclavos del pecado. No, creo que se llama se dejaron ser otra vez atrapados. Que volvieron a caer en la cárcel. Ya sé cuál. Eso, porque estamos en peligro. Cierto, y eso nos ayuda bastante esa predicación. O sea, al transcurrir de la vida, siendo joven, en lo que vas así caminando, pues no sabemos hasta dónde vamos, llega nuestra meta final aquí. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero mientras vamos, el diablo siempre está detrás de ti para volver a meterte a la cárcel. Eso dice esa predicación. A ver si puedo recordar el nombre de la predicación. Así se llama, de hecho está en YouTube, igual ahorita lo vamos a dejar ahí en los comentarios ahí. Yo les recomiendo mucho esa predicación. Es para nuestra vida diaria, es algo real, o donde habla ahí que algunos quedaron libres y volvieron a ser atrapados. Que se dejan atrapar. Y ahí explica el hermano cómo es que vuelves, cómo el diablo te vuelve a meter en la trampa. Cómo quita el gozo, cómo quita la alegría. Yo les recomiendo mucho esa predicación. Amén, hermana. Mucha ayuda esa predicación. Amén. Vamos a poner el link en la descripción o si no acá arriba para que lo vayan y lo escuchen. Y pues pueden llenarse de la palabra del Señor y así estar firmes y estar también pendientes y siempre ahí al pendiente de cualquier cosa que Satanás quiera hacer. Sí, incluso ahorita yo me acordé de eso porque hace tiempo
pasé como que algo así, como que me estaba sintiendo otra vez así, Dios mío, ¿qué está pasando otra vez? Sí. Como que se me está yendo así como que el gozo otra vez. Claro. Y cómo es el Señor, lo que dice la Escritura, ¿no? Que Él busca el modo de que hablarnos. Esa predicación yo la grabé en el teléfono y dándole allí aleatoriamente en el reproductor del celular, le adelanto y justamente sale esa predicación. Y o sea, es una predicación muy hermosísima porque explica de cómo a veces uno se deja vuelve a caer a la cárcel, se deja atar uno otra vez. Entonces, sí, jóvenes, todos los de la audiencia que nos escucha, pues le vamos a dejar aquí para que ustedes se deleiten también con esa linda predicación. Sí, amén, amén. Hermana, pues fue un gusto en verdad tenerla aquí con nosotros, que nos acompañó. Muchas gracias por sus consejos. Sí, nos compartió de sus experiencias y su vida, de cómo el Señor ha obrado con usted, cómo es que se crió en el Evangelio como tal y cómo es que llegó hasta este grado, a este nivel. Sí, cómo ha podido superar muchas tormentas y como usted misma menciona, ¿no? La alabanza, que a pesar de todo eso, a pesar de estar en el mar tempestuoso, usted ha aprendido a sobrevivir y a salir adelante de esas tormentas. Pues solamente con la ayuda del Señor, que hermana. Dice que nadie los puede arrebatar de su mano. Amén. Y Él me ha guardado, me ha ayudado, solamente Él. Y pues esa es experiencia, obedecer lo que dice. Amén, hermana. Aunque para nosotros es como difícil, no vas a comer, ¿no? Pero con la ayuda del Señor, todo con la es ayuda posible. del Señor, todo. La carga todo. Es ligera. Él nos ayuda. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no puedes ayunar. Sin Él no puedes hacer nada. Sin Él no puedes orar. Sin Él no puedes leer. No puedes, solamente con la ayuda de Dios. Sí, amén, Él, solamente Él. Todo lo que si he podido llegar hasta aquí ha sido solamente por Él, por el Señor Jesús. Amén, ha sido solamente por Él. Gracias al Señor. Gracias al Señor, gracias hermana. a Dios y por gracias todo. a usted por su tiempo. Su tiempo también que nos dedicó a estar aquí. Gracias y al comentaba Señor. Al principio que se sentía un poquito pues nerviosa, ¿no? Y sí, nos pasa a todos, pero mire, al final el Señor nos hizo sentirnos cómodos y pues qué bonito. Gracias al Señor por todo. Sabemos que va a ser de mucha bendición para todos los que nos escuchan. Todo gracias todos los al que Señor. están pues, atentos a nuestros episodios. Y pues muchas gracias, hermana. En verdad que el Señor nos la bendiga y que le dé más años de vida para que usted nos siga aún inspirando siendo con de inspiración, su vida. claro. Sí, gracias al Señor, que sea Él. A Él es la honra y la gloria, porque solamente Él. Sí, amén, hermana. Pues igual. Dios la bendiga. Dios la bendiga Yara. y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo en Spotify. Recuerden que ya pueden escucharnos. También muchas gracias y aquí abajo van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Vayan a darle like a este video, compartan. También coméntenos qué les agradó de esta parte y pues todo el testimonio de la hermana. Sí, claro. Acompáñenos también en otros episodios más adelante. Vamos a tener otros invitados más. Con unos testimonios hermosísimos. Sí, primero Dios, que así sea. Sí. Y recuerden orar por nosotros también para que esta obra siga avanzando y nosotros tengamos palabras y que sean de vida para ustedes. Sí, pues Dios los bendiga, cuídense mucho. Y no olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga.